noches y bienvenidos a su programa Azteca Opinión. Como usted se pudo dar cuenta, en estas semanas hemos pasado de tener una crisis ambiental debido a los incendios que estaban devastando el país, con contaminación muy alta del aire. Pasamos de eso un par de semanas con unos calores extremos, ahora a tener otra crisis, pero ahora una crisis derivada por las lluvias, y esta crisis principalmente nos está pegando en el tema de infraestructura. Usted pudo haber seguido, usted que sigue las redes sociales de TV Azteca se da cuenta, los videos de las inundaciones, de los puentes, de las carreteras hechas pedazos y un largo, etcétera. Eso vamos a hablar esta noche, acerca del tema de la infraestructura, cómo estamos actualmente, cuáles son esos panoramas que tenemos, porque aparte en el invierno, hay que decirlo, apenas empieza. Llevamos unos días de agua y ya vemos los resultados. Para eso quiero presentar a los invitados de la noche. Nos acompaña Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y nos acompaña el licenciado Valdizán. Bienvenidos a ambos. Vamos a empezar por el primer tema, que es la infraestructura vial. Como ya es de costumbre, como cada invierno, como cada época de lluvia, tenemos tragedias que se pudieron haber evitado y seguimos cayendo en los mismos vicios de siempre con el tema de la infraestructura. Juan Carlos. Muchas gracias, Joseph. Primero, creo que es importante reconocer eso que mencionabas. De último, desde el año 2017 nosotros desde Fundesa hemos estado insistiendo en que el modelo de operación, mantenimiento de carreteras en el país no funciona. Y lo decíamos en el 2017 cuando veíamos que Guatemala empezaba a caer en los índices internacionales de la calidad de la infraestructura vial. Hoy es mucho más evidente, los guatemaltecos lo pueden ver al nomás salir a la calle, pero el Foro Económico Mundial ya nos cataloga como el tercer país del mundo con las peores carreteras. Solo nos gana Angola y Líbano. Entonces, sí tenemos que ser conscientes que el sistema que tenemos, no solo invertimos muy poco en mantenimiento, y hay que decirlo, El Salvador, con una cantidad menor de kilómetros totales de carreteras, invierte casi lo mismo que Guatemala, alrededor de los 155 millones de dólares al año. Países como Panamá invierten 3 veces esa cantidad en mantenimiento de su red vial. Entonces sí tenemos que ser conscientes que como país estamos invirtiendo muy poco, estamos invirtiendo además en un sistema que no funciona y que tenemos que seguir trabajando entonces por buscar mejores modelos. Hay ahorita en el Congreso de la República una iniciativa, que es la Ley General de Infraestructura Vial. Está también pendiente las reformas a la Ley de ANADIE, que podrían ayudar a generar más alianzas público-privadas, pero definitivamente lo que necesitamos es cambiar el sistema, y eso creo yo que tiene que ser parte de la discusión, además, por supuesto, de seguir invirtiendo más en el país en poder generar mejor mantenimiento de carreteras. Creo que como país tenemos esa gran disyuntiva, licenciado Valdizán, con el tema de la inversión en infraestructura vial. Pues que yo recuerde, la última gran carretera que se construye, creo que es hacia El Rancho, la que más recordamos, y que es con una inversión de un país de ayuda, un país amigo, pero de ahí... Que ellos la construyeron, sí, además. Ellos dieron nuestro sería el libramiento de Chimaltenango. Sí. Imagínense, y si nos vamos más allá, en esta crisis de carreteras, es, digamos, las principales. Pero cuando nos vamos más al interior, la rural, las carreteras, sobre todo siento que como país hemos tenido esa falta de visión de lo que conlleva tener carreteras en buen estado. No le hemos prestado atención que junto con la carretera, ahí va el desarrollo, ahí va el turismo, ahí va el comercio y todo ese desborde económico que puede llevar al tener esa infraestructura, pero se ha dejado en segundo, tercer, cuarto plano, licenciado. Bueno, para nadie es un secreto, efectivamente nos catalogan como un país con una estructura precaria. Quizá las peores carreteras de Latinoamérica, estaba viendo yo en algunas situaciones que sacan en las redes sociales, y eso ya es una vergüenza, la verdad es que es una vergüenza. A Guatemala le cuesta mucho tomar decisiones, a Guatemala le cuesta mucho moverse hacia cosas nuevas, y eso está mal. El modelo efectivamente es un modelo agotadísimo, ya no da para más, ya eso no puede seguir siendo así, y qué mejor que dejar a privados empezar a actuar y a cooperar en el levantamiento de las carreteras, ya no digamos en construir carreteras nuevas,
porque ese es otro punto. Una cosa es el mantenimiento, pero es que no tenemos una vía nueva. Lo último fue el libramiento y todos sabemos lo que ha pasado por ahí, y a pesar de todo lo que se critica del libramiento, o sea, por lo menos nos quitó el problema, claro. Funciona. Entonces, tenemos que movernos hacia otras cosas y, por supuesto, esa ley que está en el Congreso de la República, yo en lo particular creo que es vital para cambiar el modelo que tiene al país sumido en la burocracia, en la incapacidad para tomar decisiones, en la incapacidad para detectar cuáles son los problemas que hay en la carretera y para darles mantenimiento. No hablamos de las carreteras en mal estado, de los baches que ya es malo, no hablamos de eso, hablamos, ahí vemos las imágenes en pantalla, hablamos de carreteras que literalmente tardan 8 meses. Hay alguna que estaban inaugurando, que inauguraron todavía no mucho, y la vamos a ver y llega el primer invierno y se levantan los pedazos de carretera. Yo recuerdo un candidato que salía en campaña agarrando un pedazo de carretera y ¡pah!, se lo quebraba en la rodilla, haciendo alusión de la mala calidad de la obra. Pero hablemos de esa. Es tan así, y perdón que es tan así que hay carreteras, hay muchas carreteras que han sido inauguradas por diferentes gobiernos varias veces. Así es. Varias veces. Es una vergüenza. Y tenemos también en el tema de infraestructura el tema de los puentes. Es ridículo que tengamos puentes provisionales eternos, o sea, por algo se llaman puentes provisionales, pero viene cada invierno y todavía están los mismos puentes provisionales que teníamos hace 10, hace 8, hace 5 años. No hay un camino, una dirección, una estrategia clara, Juan Carlos, en el tema de la infraestructura. Pues es parte del sistema que tenemos que no funciona y que tenemos que empezar primero a reconocer todos como guatemaltecos que lo que tenemos no funciona para seguir adelante. Si todos estamos de acuerdo con que el sistema no funciona, porque a veces me resulta gente que dice que el sistema sí funciona y que solo hay que meterle más recursos o hay que cambiar al ministro, yo le digo, miren, eso ya se ha aprobado. Ya se le metieron 3,000 millones de quetzales en el gobierno anterior adicionales. ¿Dónde está? Si vemos que hay que cambiar a la persona, bueno, ya llevamos 2 ministros, vamos a ver qué tal. Eso es un paliativo, eso no va a cambiar la forma en que opera el sistema. Guatemala tiene alrededor de 17.800 kilómetros, esa es nuestra red vial completa, pero 60% de toda nuestra red vial es de tierra. Entonces, cuando los capitalinos, cuando personas que viven en las áreas metropolitanas se quejan de los baches, pues digan que tienen asfalto, porque hay 60% que no lo tiene de toda la red vial. Lo otro que tenemos que reconocer como país, y que efectivamente el licenciado Alizán lo mencionaba, es que Guatemala aumenta muy poco la cantidad de nuevos kilómetros, apenas 200 kilómetros por año, cuando deberíamos de estar invirtiendo alrededor de 1.500 a 2.000 kilómetros por año de crecimiento de nuestra red vial. Eso es lo que necesitamos como país. ¿Por qué? Número 1, nuestra población es joven, la edad promedio son 27 años y esa edad va a seguir creciendo. Número 2, somos un país que se está urbanizando. La urbanización en Guatemala está alrededor del 53%, eso va a llegar casi a 70% en los próximos 20 años. Eso va a requerir un crecimiento del área metropolitana, de las diferentes ciudades intermedias. Solo el municipio de Guatemala crece 14% al año. El departamento de Guatemala crece 7% al año. Entonces, cuando uno ve esas tasas de crecimiento y se voltea a ver a las carreteras, a las calles, a las avenidas que tenemos en el país, nos damos cuenta que por eso es que empieza a haber tanto congestionamiento en las ciudades, porque no tenemos suficiente infraestructura para la cantidad de vehículos que tenemos. Yo todavía recuerdo que estaba chavo, ya se hablaba del famoso anillo metropolitano, y ahí seguimos hablando del famoso anillo metropolitano, y seguimos hablando y seguiremos hablando. Licenciado, en el Congreso ya tenemos la ley de infraestructura vial. Es una ley que nos puede ayudar, es una ley que es viable, es una metodología, es un cambio en la forma en la que venimos viendo el tema de infraestructura. Por supuesto, y además es una oportunidad grande. Usted citó lo de los puentes famosos, y es que no se puede dejar pasar. Durante el gobierno de Yamatei se compraron 5 puentes Beagle. En este momento estaban revisando y el ejército dice, todos están colocados. ¿Cómo
puede ser, si son puentes hechos efectivamente para emergencias, para ese tipo de cosas. Y a estas alturas todos los tenemos colocados, ninguno se ha reemplazado. Entonces, si ahorita se cae otro puente o resultan problemas en otro, hay que comprar más puentes Bailey. O sea, vamos a pasar comprando ese tipo de infraestructura. La verdad es que esa ley es una oportunidad enorme, porque ¿qué es lo que va a hacer el privado? Actuar y decir, bueno, yo tengo este tramo y este tramo de aquí para acá, y lo someto a consideración del Estado, revísenlo cómo está, yo lo estoy supervisando, ¿ok? El Estado me paga. Si tanto es el asunto por el tema del peaje y esas cosas que tampoco la ley obliga a eso, y eso es importante decirlo, simplemente el Estado es el que paga, porque incluso le sale más barato que construirlos ellos. Entonces, la verdad es que representa una enorme oportunidad y es algo que ya no se puede, porque el costo es muy grande. A ver, hoy en la mañana platicábamos con uno de los dirigentes, de los directores de los transportistas. Tramos en los que se tardaban 2 horas, ahora se están tardando alrededor de 6 horas. Eso tiene un costo. Ese costo va a los productos. Eso va inmediatamente a la canasta básica. Entonces, por Dios, ¿qué estamos esperando con ese tema? Ya en el siguiente bloque vamos a hablar de un poco más a profundidad de lo que son las APP, y vamos a hablar de lo que está, pues, de la gran crisis que tenemos en la carretera hacia el puerto Quetzal, Palín Escuintla. Pero quiero, Juan Carlos, si nos puedes dar como unos bullets, unas ideas claras para que la población y la audiencia nos entienda de cuáles serían esos beneficios de la Ley de Infraestructura Vial. Hay 5 que son muy importantes. El primero es que se crea un fondo para que no dependa de los vaivenes políticos el presupuesto que se invierte en infraestructura. Y eso viene del mismo impuesto a la gasolina que ya todos pagamos. Entonces, eso es el primero. El segundo, que creo que es importante reconocer también, es que se mejora el servicio civil para que tengamos a las mejores personas pensando en cómo generar más y mejor infraestructura vial. Tercero, que creo que es bien importante, es el derecho de vía, que hay que reconocer que Guatemala, para poder ampliar las carreteras que ya tenemos y mejorar muchas rutas, necesitamos una vía más expedita para obtener el derecho de vía. Además, creo que es importante reconocer también que garantiza la posibilidad de que el Estado guatemalteco utilice el subsuelo para poder hacer túneles, que hoy no está regulado qué entidad puede generar las capacidades para poder hacer túneles en el país. Y tal vez otro que es muy importante es que se genera un andamiaje institucional que le da certeza jurídica al inversionista. Hay estudios que ha hecho el Banco de Guatemala que al aprobar esta iniciativa se podrían atraer casi 1.500 millones de dólares al año de inversión extranjera directa para poder hacer más y mejores carreteras. ¿Por qué? Porque se genera un mecanismo de contratación que le permite al país, como dicen algunos, pagar las carreteras en bisacotas, que se lo he oído a algunos diputados y me ha parecido una idea interesante, y es que las carreteras no se tengan que pagar en un 100%, sino que vayas pagándola conforme se va utilizando, pero la carretera está en buenas condiciones. Entonces, el Estado solo empieza a pagar hasta que la carretera ya está construida y sigue pagando mensualmente, anualmente, dependiendo del contrato, solo si la carretera está en buenas condiciones. Y eso le permite al Estado generar pagos por indicadores de servicio, dependiendo de cuántos vehículos van a pasar, dependiendo de cuál es el peso de los vehículos. Entonces, eso ya cambia la metodología de la forma de pago. Eso no es nuevo en el mundo, hay que decirlo, así se hace en Chile, Perú, Colombia, países en Europa, por supuesto, México, Estados Unidos. El sistema de pago por indicadores de servicio es algo que se utiliza en aquellas carreteras donde probablemente tal vez la población no va a tener capacidad de pago para poder tener un peaje y poder entonces el Estado pagar directamente por una carretera en buenas condiciones. Entrarle
a este camote que es el Ministerio de Comunicaciones, licenciado, muy señalado. Históricamente ha sido uno de los ministerios más señalados. Ya tenemos 2 ministros. La primera ministra sale con pues, más pena que gloria, con muchos temas, de hecho, en la forma de los pagos, de cómo se deberían de hacer, y muchos dimes y diretes también con el presidente. Viene el nuevo ministro, Félix sin excusas. Ahora ya no tiene excusas, porque es Félix sin excusas. Y tenemos el tema y el problema que se da en la autopista Palín-Escuintla, que ahí es donde, digamos, esos tiempos, ahí sí que esos tiempos de las casualidades y los temas políticos es, hace poco esa autopista pasa, hace 6 meses pasa a ser ya una autopista en manos del Estado, y precisamente en estos 6 meses la autopista colapsa, siendo la principal ruta comercial hacia uno de los puertos más importantes del país. Acciones, hemos visto al viceministro también ahí en declaraciones, que ha dicho que pues, lleva 7 días en el cargo, que todavía le den chance, pues es un ministro relativamente nuevo también, y viendo cómo se soluciona un tema, licenciado, que pues es un tema que no viene de ahorita, no es un tema no es un tema de 2 semanas de lluvia. No es un tema. Además tenemos que decir, esa concesión era de ¿qué? 25 años, y por 25 años tuvimos una carretera que no representó problemas. Creo que, a ver, 2 problemas hubo a lo largo de esos 25 años en lo que yo recuerdo de cuando estaba en las noticias, y es en el tema de las rampas, sí, donde los camiones tenían que frenar, que las cambiaron, las mejoraron inmediatamente, actuó Marnos y las trabajó. Y luego la posición de las garitas, que las corrieron porque un tráiler que barrió con todo. Pero nada más, 25 años. Tiene de abril para esta parte del año pasado de haberse entregado al Estado. Y ya tenemos por lo menos 2 puntos importantes graves de situación. ¿Y por qué? Porque no la revisaban. Porque no estaban controlando qué era lo que estaba pasando a lo largo de la carretera. No le estaban dando el mantenimiento, pero sobre todo algo más importante que el mantenimiento es mantenerse vigilando de las cosas que están sucediendo a lo largo de la carretera. Un tragante se tapó. Y ese tragante ocasionó lo que estamos viendo. Eso no pasaba porque tenían la compañía camioncitos que estaban ahí. Limpiando. No solo limpiando, sino que viendo y advirtiendo de lo que iba a pasar. Eso no lo hace el Estado. Ahora, vamos a lo del ministerio. Yo creo que el ministerio es fácil. Yo recuerdo que en los años 70 Caminos era poderoso y el sindicato de Caminos lo paraba todo. Ese sindicato, pues cuando empezaron a trabajarse con sistemas privados, ese sindicato perdió esos poderes de tener amarrado al país, como pasa en muchas ocasiones, y entonces el ministerio no tiene tanto problema en eso. Lo que tiene problema es en seleccionar a los constructores adecuados, pero con esta ley la ventaja es que se puede incluso rankear a los constructores. A ver, este lo está haciendo mejor, este me mantiene mejor la carretera, a este y sobre todo ese sistema, ¿verdad? De no pagarles así, sino que simplemente conforme se va viendo el desenvolvimiento de la vía, y eso es muy importante. Bien, vamos a ir al primer corte y regresamos en este último bloque hablando de las alianzas público-privadas, que es un tema que genera bastante polémica, bastante controversia, y pues vamos a analizar cuáles son esas alianzas público-privadas. Regresamos. La emoción del fútbol está a punto de estallar. Falta un día para la Copa América. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Luz verde. Prepárate para el evento del año que será transmitido por TV Azteca Guate. El 7 de julio, la antigua Guatemala será el escenario de la belleza, la elegancia y la emoción. Es el Miss Universe Guatemala, la noche que se coronará a la próxima reina de la belleza nacional. No te
te pierdas esta noche llena de brillo, glamour y sorpresas. Te esperamos para vivir la magia de Miss Universe Guatemala solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Pedro decidió que era hora de abrir una cuenta de banco y lo hizo mientras disfrutaba su café de la mañana. Marta compró el regalo perfecto y acumuló puntos antes de empezar su reunión. Carlos, entre los pasillos del súper, pagó la U desde su celular, justo antes de llegar a la caja. Brenda hace sus pagos y transferencias mientras hace lo que más le gusta. Los espacios de tiempo se convierten en tiempo aprovechado con tu cuenta de Banco Industrial. Ábrela desde BI en línea app. Una gran experiencia en el mundo de las noticias. Una mujer que ha formado parte de tu familia por muchos años. Alguien que como tú y yo vive y conoce la esencia de Guatemala. Te ha acompañado día a día informándote lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Ha compartido por años el almuerzo contigo y lo seguirá haciendo. Damos la bienvenida a su nueva casa, TV Azteca Guate, el mejor canal. A Eli Recinos, presentadora del noticiero Hechos Meridiano. A partir del lunes 24 de junio a la 1 de la tarde. Solo aquí, por TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate, cerca de ti. Bien, continuamos en su programa En Contraste, hablando acerca de estos problemas de infraestructura y vamos a analizar las alianzas público-privadas, bastante polémicas, y la gente cuando escucha una alianza público-privada tiene una percepción negativa de esta figura, digamos. Hablemos un poco de cómo funcionan las alianzas público-privadas a través de esta ley y a través de la experiencia que se puede tener en otros países y lo que hemos tenido, tal vez las malas experiencias que han habido en el país con estas famosas alianzas público-privadas. Lo primero que hay que reconocer es que Guatemala no ha tenido ninguna alianza público-privada bajo la nueva ley. Porque lo que teníamos antes, que era precisamente la carretera Palín-Escuintla, que tenía el peaje, era una concesión. La ley de alianzas público-privadas, que es la ley de la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que todo el mundo conoce como ANADIE, esa ley fue aprobada en el 2010. Y el primer proyecto que vamos a ver, que ya fue aprobado por el Congreso, es la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente que critica las APPs en Guatemala es que está criticando si nunca hemos tenido una. Si lo que está criticando es la concesión, pues claro, eran otras condiciones de país. No se tenía, digamos, el conocimiento que se tiene ahora de las APPs a nivel global. Y además no se tenía el canon que esta carretera le va a dejar al Estado en ese momento. Entonces, creo que lo primero también es importante reconocer que a nivel internacional las alianzas público-privadas son muy eficientes. ¿Por qué? Porque el Estado puede, con la propiedad de un bien público, poder invitar a privados a poder invertir y mejorar las condiciones de ese bien para poder generar mejores condiciones para la población. Hay países como Inglaterra, Canadá, que tienen grandes ejemplos de alianzas público-privadas muy eficientes. Y por supuesto también en países latinoamericanos como República Dominicana, donde de hecho pues hay aeropuertos, puertos, carreteras que funcionan bajo la figura de alianzas público-privadas. De hecho, irónicamente, hay empresas guatemaltecas que operan puertos en República Dominicana de forma público-privada. Entonces, eso es importante decirlo porque el modelo realmente en Guatemala nunca se ha utilizado. Y esta carretera que vamos a empezar a ver la construcción en el momento en que el Ministerio de Comunicaciones apruebe el estudio de ingeniería, va a ser la primera carretera por el modelo de alianzas público-privadas en el país.
Bien, licenciado, el tema de las alianzas público-privadas a la población le genera mucho desconocimiento, le genera, como decimos en buen chapín, le saca roncha. Miren, hábilmente los enemigos de la libertad económica han identificado este tipo de cosas con la privatización. Yo soy muy radical en esto, yo sí creo en la privatización. De hecho, tuvimos 2 privatizaciones sumamente eficientes en el país, porque el que no conoció Guatel debería de ir a revisar lo que era esa monstruosidad. Pero bueno, dejemos eso por un lado, porque esto no tiene nada que ver con privatización. En la privatización usted traspasa la propiedad de lo que se está hablando. Aquí no se está traspasando la propiedad de eso. Aquí simplemente es un contrato más que todo administrativo de servicios que se utiliza. Cualquier empresa en este país utiliza ese tipo de contratos para mantener sus empresas bien. ¿Por qué no lo va a hacer el gobierno? ¿Por qué no lo va a hacer? Han sido exitosos, pero lograron colar ese estribillo ideológico como que sí se estaban dilapidando los bienes del Estado. Eso no tiene nada que ver con esto. No se está traspasando la nuda propiedad de los bienes, simplemente cierto tipo de administración, porque ni siquiera toda la administración. Entonces, creo que hay un error conceptual y por eso ellos han logrado satanizar, como dicen algunos diputados, este tipo de... Estas figuras. Esta figura, pero no tiene nada que ver con eso. Y además se utiliza exitosamente en muchísimos países del mundo. ¿De qué están hablando? Y precisamente ayer, pues esta misma semana, el presidente anuncia que va a licitar en una APP el Aeropuerto Internacional La Aurora, tema también muy desgastado, un aeropuerto que todos sabemos las condiciones en las que está, y ya saltaron algunas voces, vi algunos comentarios pues, bastante frustrantes de algunos allegados a ciertos grupos en redes sociales sobre esta figura para el Aeropuerto Internacional La Aurora. Juan Carlos, tu lectura de empezar ya a platicar, empezar ya a socializar y tener ya un proyecto, digamos, insignia que sería el aeropuerto. Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que la propiedad seguirá siendo del Estado. Entonces eso es clave entenderlo, porque en Guatemala sí existe la figura de carreteras privadas. Somos uno de los únicos países en el mundo, según el Banco Mundial, de tener carreteras 100% privadas. La VAS y un nuevo proyecto que se está haciendo que se llama Sochi en la parte de Retaluleu. En el caso del aeropuerto, lo primero que hay que preguntarse es por qué un estado que no tiene hospitales, que no tiene escuelas, que no tiene centros de salud, ¿por qué tiene que estar manteniendo un aeropuerto? ¿Cuál es el propósito de mantener un aeropuerto si lo puede mantener el sector privado? Y lo otro que tenemos que preguntarnos es, ¿ha sido eficiente la administración pública de ese aeropuerto? Porque lo que vemos a nivel internacional es que países como República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y otros países en Latinoamérica han gestionado muy bien sus aeropuertos de una forma público-privada. Costa Rica es otro buen ejemplo. Entonces, si queremos mejorar el turismo, que yo personalmente creo que Guatemala tiene las condiciones, y ayer me lo validaba alguien que sabe mucho de turismo, la familia Ranieri en República Dominicana han invertido en poder generar destinos turísticos en República Dominicana como Punta Cana, que han mejorado no solo las condiciones de las personas que viven ahí, sino los ingresos por turismo que llegan a República Dominicana y por supuesto el número de turistas que pues obviamente es casi 3 veces lo que vienen a Guatemala. Entonces, lo que vemos nosotros es que países como Guatemala tienen que generar esas condiciones de certeza para atraer a los mejores operadores de turismo de aeropuertos en el mundo, que vengan a competir, que le generen las mejores condiciones y darlo en concesión, y pueden ser 25, 30 años, que son más o menos los plazos que se pueden generar, y que al final el bien le va a regresar al Estado 100%, porque la propiedad siempre es del Estado, pero va a tener
un aeropuerto en mejores condiciones. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me hubiera gustado tener un poco más de profundidad en el tema del aeropuerto. Creo que lo vamos a dejar agendado para la próxima semana, si le parece, mi estimado licenciado Valdizán. Claro. Y pues ahí lo tiene usted. Eso es lo que está sucediendo con el tema de la infraestructura. Y ya sabe que acá todos los miércoles en Azteca Opinión le damos a usted toda la información para que usted en casa saque sus propias conclusiones. Gracias, Juan Carlos. Gracias, licenciado. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles.